Me permito presentarles al doctor Martín Castro. Eh, Martín Castro es licenciado en Filosofía y maestro en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana. Es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Tiene formación en Ciencias Computacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica y del Grupo Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Sin más, los dejo con el doctor. Y muchísimas gracias, doctor. Y buen día. Muchas gracias, profesor Roberto. Me parece que todo se escucha en orden. Ya hicimos algunas pruebas. Bueno, en un segundo voy a comenzar, bueno, en un momento voy a comenzar la presentación. Em, Solamente quería mencionar que si hay alguna pregunta, intentaré responderla de manera breve. No voy a ser muy muy exquisito en las respuestas. Voy a tratar de hacerlo un poco sencillo. Entonces, voy a comenzar. Una pregunta. ¿Ya se está viendo ahí la presentación? Sí, Martín, sí, se alcanza a ver. Perfecto, muchas Sí. gracias. Bueno, pues bueno, primero, antes de empezar a comentar eso, veo aquí algunas personas conectadas. Em, Les agradezco que nos estén acompañando. Veo a Alicia Méndez, a Sebastián Crespo y a Uber Robles, y a mis colegas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, lo que les voy a presentar el día de hoy, pues es una charla muy sencilla y espero que sea un poco amena. Em, y es una charla que he presentado en otros momentos ya, entonces, especialmente con algunas de mis estudiantes. Entonces, algunas personas esto ya les va a resultar familiar. Em, pero les pido paciencia a los que ya lo conocen. Y los que no, pues espero que se diviertan un poco. Espero que estos comentarios y estas líneas les sean de interés. Bueno, vamos a ver. Em, la charla va de ética y lógica y uno podría pensar que tiene que ver una con la otra. Bueno, para ilustrar una de las posibles relaciones que hay entre la ética y la lógica, quisiera comenzar mm, solamente mencionando algunas noticias o algunos reportajes o algunas crónicas, pues de nuestro día a día, ¿no? Este que tienen en pantalla es la primera, ¿no? Un chiste sobre venezolanos le costó a un humorista peruano su trabajo. Bueno, lo que ocurre es que una chica haciendo stand-up hizo un chiste eh, que a muchas personas no les pareció adecuado. Y estas personas levantaron firmas y presentaron quejas con el restaurante y el restaurante decidió separarla de su trabajo. Em, y uno podría pensar si eso fue adecuado o no, si fue adecuado o no que el restaurante eh, le hiciera caso a estas personas y que le quitara su trabajo a esta humorista. Otras personas podrían pensar si siquiera desde un principio estuvo bien o mal que esta humorista hubiera presentado ese chiste. Una noticia tan sencilla como esta, bueno, es una noticia sencilla, pero seguramente afectó a muchas personas. Uno podría pensar que esto es muy trivial,
Pero un ejemplo tan sencillo como este nos muestra los alcances de la ética y de la lógica. Ya iremos viendo por qué. Otra que me gusta, bueno, yo les podría preguntar en este momento si ustedes estarían de acuerdo con una decisión como la del pueblo. Em, otro caso interesante, ¿no? En Estados Unidos, eh, 14 educadores de Idaho fueron suspendidos por presentar o por vestirse, por usar como disfraces mexicanos, dice ahí. No sé muy bien qué sería un disfraz mexicano, pero no entiendo muy bien eso, pero supongo que la idea es esto que viene en la noticia, ¿no? Que estaban vistiendo sombreros, em, falsos bigotes ¿no? Y fueron suspendidos porque pues algunas personas consideraron que ese tipo de eh, disfraces eran ofensivos. Mm. Entonces allí tenemos otro ejemplo de una cuestión muy típica, ¿no? Cómo se visten unas personas, cómo deciden celebrar unas personas, que nos puede ir mostrando la relación que hay entre ética y lógica. Igual como les dije, ya iremos viendo por qué. Am, o algunos y algunas recordarán esto, ¿no? Los que nos gusta a las personas, bueno, a mí me gusta el fútbol y yo recuerdo, yo recuerdo que, eh, eh, perdón, me acaba de llegar una notificación, doctor Roberto. ¿Esto se está transmitiendo vía Facebook o no? Porque me comentaron que en Facebook no pueden ver la charla. Alguien me comentó que en Facebook no se puede ver la charla. Y que hay personas preguntando, o no se va a transmitir vía Facebook. Si quieres, ahorita lo checo yo y si quieres, tú síguete. Ok, muchas gracias. Em, bueno, entonces estaba esta situación. Ustedes recordarán, o yo estaba justamente fuera del país cuando esto pasó. em, y fue una situación interesante, pero cuando eh, México y Corea del Sur hicieron la hazaña de derrotar a Alemania, y especialmente cuando Corea del Sur derrotó a Alemania, eh, hubo grupos de personas que em, hacían este rasgo en los ojos, ¿no? Como si tuvieran los ojos rasgados. Entonces, claro, no faltaron las personas que empezaron a comentar que pues eso era una forma de racismo, por ejemplo. Y había otras personas que decían que era un simple modo de celebrar. Entonces, de nuevo ahí tenemos estos problemas de ética, otra vez. Y como podrán ir vislumbrando, en todos estos problemas de ética a veces hay posturas em, que están a favor de cierta tesis y otras que están a favor de otra tesis. Y eso ya nos empieza a inmiscuir en el tema de la lógica y la argumentación. Un caso muy interesante fue el de los premios Oscar del 2019, ¿no? Cuando se hizo este documental sobre el niño asesinado por dos menores de edad. Y pues claro, los familiares, la familia de este niño, pues les parecía que era inapropiado que se hiciera un documental de esta naturaleza porque violaba la privacidad de la familia, etcétera. Entonces también ofrecían una serie de razones para tratar de justificar su posición frente a este tema, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, esos a lo mejor son temas no tan graves, porque son cuestiones que tienen que ver con gestos o con puras ideas o con puras opiniones. Pero cuando empezamos a meterle el acelerador a estas posiciones éticas, nos podemos encontrar con cosas que van más allá de las simples opiniones, como lo que reportaban algunos medios sobre el llamado Estado Islámico, ¿no? Que eso ya parece que va más allá de
la simple expresión de una creencia o la simple expresión de una opinión, esos ya tienen otros efectos. Eh, pero también tenemos cosas más sencillas, no tan graves. Vamos a bajarle al nivel del drama y podemos encontrar cosas más sencillas, ¿no? Como este caso, ¿no? De la chica que, ¿se acuerdan cuando estaba la situación del huachicoleo? Bueno, todavía está, pero cuando era más mediática y se llenaban se hacían grandes filas para llegar a una gasolinera. Eh, y entonces aparentemente había una chica que era modelo y como se le hacía tarde para llegar a su sesión, parece que decidió hacer la sesión ahí en público, ¿no? Y pues claro, hubo personas que se molestaron, expresaron sus razones por las cuales les parecía que eso estaba mal y la chica pues expresó las razones por las cuales ella consideraba que estaba en lo correcto, ¿no? Pero esos son, de nuevo, son distintas noticias raras, ¿no? Aquí hay otra, por ejemplo, que siempre me llama mucho la atención. De esto, una señora de 36 años que se conoció, bueno, una señora de 36 años y un chico de 19 se conocieron en Facebook, parece, y se está viendo la presentación o se ha caído la presentación. Me parece que se cayó la presentación, Martín. Ok, voy a mostrarla de nuevo. Ok, entonces una madre y un hijo, ¿no? Que se conocieron vía Facebook, ¿no? Y se enamoraron, ¿no? Y decidieron casarse. Al parecer, la señora cuando era más joven tuvo que dar al hijo en adopción y después llevaron vidas separadas, por decirlo así. Y ya tiempo después se conocieron, se encontraron, se enamoraron y decidieron casarse. Y claro, aquí también algunas personas podrían expresar su desacuerdo, otras personas no les podría importar tanto, pero la cuestión es que este es otro problema en el cual podemos ver relaciones entre ética y lógica, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, lo que están haciendo estas personas está mal. A lo mejor otras personas podrían decir, no que esté bien, sino simplemente que no está mal. Pero hay que ver las razones por las cuales emiten tales opiniones, ¿no? O por ejemplo, es muy interesante también, de una pareja de lesbianas que decidieron tener un bebé, pero hicieron todo para que su bebé naciera con sordera. em, y ellas también tienen sordera. Y ellas argumentaban que pues la sordera no es un problema, la sordera es simplemente un modo de vida diferente y que ellas querían que su bebé pues compartiera ese modo de vida diferente también, pues porque no hay nada de malo con tener sordera, ¿no? Y si no hay nada de malo con tener sordera, pues no tendría por qué haber ningún problema con que el niño tuviera ese tipo de problemas. Claro, algunas personas podrían expresar también su desacuerdo, otras podrían expresar. Pero la cuestión es que en todos estos ejemplos que les he mostrado, en todos ellos lo que vemos es un tipo de acción. Y lo que esperamos es que esta acción de alguna manera esté o no justificada. Entonces, lo que voy a presentarles a continuación, pues son algunos nexos entre ética y lógica que nos pueden ayudar a resolver este tipo de situaciones complicadas. O en otras palabras, nos pueden ayudar a tener un modelo para tratar de interpretar este tipo de fenómeno. Un modelo usualmente se comprende o se entiende como un conjunto
de un dominio de interpretación y una serie de funciones o una función que nos ayudan a entender ciertos fenómenos y nos ayudan a ofrecer respuesta a ellos. Por ejemplo, a lo mejor alguien podría objetar el caso de estas parejas que quieren que su hijo nazca o hija nazca sorda, podría objetar a estas parejas a partir de un modelo ético que supusiera o que sugiriera que está mal la sordera, por ejemplo, y podría tener una respuesta a eso, ¿no? Por ejemplo, al que les puse aquí sobre la madre y el hijo que se casan, podrían ofrecer una respuesta utilizando un modelo en el cual supusieran que el incesto es incorrecto, por ejemplo. El de la modelo que se desnudó en la fila de la gasolinera, alguien podría ofrecer un modelo en el que se justificara que la desnudez en público es un tipo de violación de alguna norma. Y etcétera. Podríamos tener varios modelos. Yo lo que voy a presentar son tres modelos muy típicos y tres modelos que me parece que están como en trending, que me parece que son modelos que están trending, ¿no? Y voy a tratar de demostrar cuáles serían sus supuestos, cuáles serían sus argumentos a favor y lo que trataremos de ver es si funcionan en contra. Si funcionan en contra, si podemos ofrecer argumentos en contra. Bueno, entonces ejemplos como los anteriores a lo mejor son muy descabellados, pero pensemos en algunos ejemplos más sencillos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen alguna respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, podrían preguntarse si la educación debería ser gratuita. Hay personas que podrían decir que sí, hay personas que podrían decir que no. Hay personas que podrían decir no lo sé. Pero lo que esperaríamos, si en cualquier caso lo que esperemos es que tuvieran algún tipo de justificación. O por ejemplo, si sufren los animales, o si hay temas de los que es mejor no hablar, si es mejor ser más inteligente que menos inteligente, si hay guerras justas, si deberíamos usar lenguaje inclusivo, si torturar bebés por diversión es malo, si pueden pensar las computadoras. Bueno, todas esas preguntas son a lo mejor menos descabelladas que las de las noticias que les compartí hace un momento, pero en todas ellas lo que podemos ver es algo muy similar. Parece que estamos haciendo preguntas que no solamente son preguntas de fuero privado, parece que también son de fuero público, parece que también afectan a otras entidades, ¿no? A veces, por ejemplo, preferimos no hablar de ciertos temas, ¿no? A veces tenemos actitudes extrañas hacia ciertos animales, pero no hacia otros. Em, a veces estamos a favor del lenguaje inclusivo, pero otras veces no. Pero para todos estos tenemos algún tipo de razonamiento. En este momento me gustaría hacer una pregunta. Por ejemplo, no sé si podría... Aquí hay un señor que se llama em, Santiago Adame. No sé si este señor Santiago Adame, si solamente nos podría decir o si podría escribir en el chat o si nos podría decir si cree que la educación debería, bueno, no el de la educación, si hay guerras justas, por ejemplo. Santiago Adame dice que piensa que sí hay guerras justas. Por ejemplo, aquí tenemos un chico que se llama Juan José Sánchez. Juan José Sánchez, no sé si nos podría decir si piensa que deberíamos ser lenguaje inclusivo. Y Juan José sugiere que no le parece. Muy bien.
Y, por ejemplo, tenemos aquí a alguien que se llama, me parece que es Janet Cerón. Janet Cerón, por ejemplo, ¿usted pensaría que torturar bebés por diversión es malo? Dice que desde su punto es malo, ¿no? Ok, muy bien. Dice, a lo mejor torturar bebés por diversión es malo, pero torturar bebés para sacarles información es bueno. Mi respuesta se basa en mis creencias. Claro, Janet, en efecto, ¿no? Se basa en sus creencias y sus valores, en efecto, ¿no? Y lo que dice Janet es interesante porque ella nos está ofreciendo algunas razones para justificar su respuesta y nos está ofreciendo también algunas pistas sobre el modelo que ella está asumiendo. Cuando Janet nos comenta que su respuesta se basa en sus creencias y sus valores, de alguna manera lo que está sugiriendo Janet es que las razones que puede tener para considerar que torturar bebés por diversión es malo, pues tiene que ver justamente con ese conjunto de creencias y valores que ella mantiene. Y me parece que esa respuesta justamente da lugar a la cuestión de la lógica, como ahora lo veremos. Ahora, pensemos en un tema que está como muy de moda ahorita. Bueno, no de moda, está trending también, ¿no? Porque es un problema serio. ¿Por qué el racismo no es aceptable? Por ejemplo, yo quiero pensar, desafortunadamente no los tengo aquí frente a mí, me gustaría poder eh, compartir esto con ustedes, pero tengo la impresión de que si no todas y todos, si la mayoría estarían de acuerdo en que el racismo no es aceptable. Pero lo interesante sería saber por qué. ¿Por qué no es aceptable el racismo? Entonces, por ejemplo, algunas otras personas, como Janet, tal vez podrían decir, me imagino que Janet, si le parece que torturar bebés por diversión es malo, me imagino que a lo mejor también le parece que el racismo no es aceptable y me imagino, además, que tendrá razones similares y que de nuevo su respuesta estaría basada con base en sus creencias y valores. Entonces, seguro que aquí la mayoría tendremos algunas razones para aceptar que el racismo no es aceptable, pero lo interesante saber es cuáles son esas razones. Eh, ¿Por qué? Porque algunas razones nos pueden ayudar a mostrar si nuestros modelos son buenos modelos o no. Y aquí la relación con la lógica la hago a través del concepto de inconsistencia. Lo que voy a tratar de hacer es que voy a tratar de mostrar tres modelos que son modelos muy típicos y que muchos, seguramente algunos y algunas de ustedes podrán compartir. Y lo que voy a tratar de mostrar es que esos modelos tienen algún tipo de inconsistencia. Usualmente, o digamos, desde el punto de vista de la lógica, solemos decir que una teoría es inconsistente si solo si ocurre esto de acá. Esto de acá es simplemente una abreviatura para decir que una teoría es inconsistente si solo si es contradictoria. De tal manera que para fines prácticos vamos a decir que inconsistencia o inconsistente lo vamos a utilizar como sinónimo de contradictorio. ¿Ok? Am, y quiero también asumir que la mayoría de ustedes, si no es que todas y todos, em, reconocen inconsistencias y no les gusta o no disfrutan por lo menos de discutir con personas cuyos argumentos son inconsistentes o contradictorios. Es usual que no nos guste platicar o discutir con personas que se contradicen a menudo, ¿no? Y usualmente cuando detectamos que una persona se contradice, pues lo que hacemos es señalar esa contradicción. Es más, a veces la contradicción es tan grave que incluso hasta puede hacernos perder un caso, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en el razonamiento jurídico en el tratamiento de las leyes, cuando existen contradicciones, eh,
es una situación muy grave, ¿no? Que es muy grave cuando las versiones de los individuos son contradictorias, ¿no? O es muy grave a veces también cuando nuestras ideas son contradictorias. Y a veces no usamos esa palabra, no usamos inconsistencia para referirnos a una persona que comete contradicciones. A veces utilizamos una palabra más fea. A veces usamos la palabra hipocresía, ¿no? La hipocresía es como un correlato moral de la inconsistencia. Ahora, si me pidieran ser más preciso, yo tendría que hacer más cualificaciones. Por ejemplo, una cosa es la consistencia, otra cosa es la congruencia. eh, Esto es a veces lo que se llama como consistencia interna, a veces le llaman consistencia simple. Otra cosa es la congruencia, otra cosa es la imparcialidad y otra cosa es la consistencia medios fines. Son cosas diferentes. La consistencia interna es la consistencia que tenemos con nuestras propias creencias. Consistencia medios fines. Por ejemplo, si yo considero que, mm, por ejemplo, si yo considero que matar animales para, no, a ver, de consistencia interna podría funcionar el siguiente, ya lo tengo. Imaginen que alguien dice, es que todas las mujeres son iguales menos mi mamá, o todos los hombres son iguales menos mi papá, ¿no? Eso podría funcionar como un ejemplo de un problema de consistencia interna, ¿no? La congruencia ocurre más bien o tenemos problemas de congruencia no cuando hay problemas con nuestras propias creencias, sino cuando hay problemas entre nuestras creencias y nuestras acciones. Por ejemplo, supongamos que yo pienso que matar animales de manera innecesaria, o supongamos que yo pienso que el sufrimiento animal es inmoral, o matar animales es inmoral, y al mismo tiempo me estoy comiendo mis tacos. Eso sería un tipo de incongruencia, ¿no? Es un tipo de inconsistencia, pero no es una inconsistencia interna solo entre creencias, es una inconsistencia entre creencias y acciones. La imparcialidad es otro tipo de inconsistencia, es más bien cuando no somos consistentes con cómo evaluamos algo, ¿no? A veces, por ejemplo, yo puedo decir, este, eh, voy a tratar a todos igual, excepto amo a todos por igual, pero a mis hijos los quiero más, ¿no? Eso suena muy raro, ¿no? Porque no puedes amar a todos por igual y después decir que a tus hijos los quieres más, ¿no? Y la consistencia a medios fines es la consistencia entre una serie o un curso de acción y los objetivos que uno espera alcanzar. Por ejemplo, podemos decir que alguien no tiene consistencia a medios fines cuando hace ciertas cosas que no la van a llevar a lo que espera, ¿no? Por ejemplo, que yo quisiera, em, vamos a suponer que yo digo, yo tengo mi objetivo es ser el mejor bailarín. Mi objetivo es ser el mejor bailarín, eh, el bailarín más profesional. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues nunca voy a ganar, nunca voy a ir a ensayar y nunca me voy a comprometer con mis acciones. Bueno, ese sería un tipo de inconsistencia a medios fines. Entonces, hay distintos tipos de inconsistencia, pero el tipo de inconsistencia que voy a considerar aquí es un poquito de inconsistencia interna, pero ya veremos cómo juegan los demás casos. Bueno, entonces, habiendo dado estos preliminares, quiero comenzar por ilustrar que voy a asumir que la ética tiene que ver con las acciones o con la acción y la lógica con la argumentación. Y que las acciones las podemos evaluar en el dominio de la corrección de la incorrección. Aquí he tratado de utilizar esta nomenclatura, ¿no? Para recordarles, por ejemplo, cómo a veces en matemáticas hacemos, por ejemplo, esto, ¿no?
para tratar de ilustrar que hay un rango muy amplio en este intervalo, ¿no? Podríamos encontrar cosas que podrían ser más o menos correctas que otras, etcétera, pero en el fondo vamos a asumir que sí hay una noción de corrección e incorrección, aunque puede haber áreas grises entre lo correcto y lo incorrecto, o entre el 0 y el 1, vamos a asumir que sí hay un 0 y un 1. Y con el caso de los argumentos, he elegido esta notación para mencionar que solamente hay dos. Podemos asumir aquí un marco de lógica clásica para asumir también que solo hay datos correctos e incorrectos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es quitar 4 mitos de la ética muy rápidamente. El primer mito es que la ética es un conjunto, es un montón de restricciones, y especialmente un montón de restricciones que tienen que ver con prohibiciones de nuestra vida privada, ¿no? Pero creo que los ejemplos que les mostré al principio, creo que justamente lo que muestran es que la ética no es un conjunto de restricciones nada más sobre nuestra vida privada, ¿no? O sea, la ética tiene que ver con lo que comemos, la ética tiene que ver con cómo nos vestimos, la ética tiene que ver con si vamos a trabajar o no en un lugar, si vamos a decir o no ciertas cosas a otras personas, si debemos dejar de comer y otras, si debemos eh, hablar de ciertas cosas y no de otras, etcétera. La ética es mucho más que un conjunto de restricciones. El primer mito es ese. El primer mito es que la ética es un montón de restricciones, especialmente sobre nuestra vida privada, especialmente sobre, vamos a decirlo así, especialmente sobre lo que hacemos con nuestra vida. Pero es falso. O sea, hay muchas más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, eh, deberíamos o no discriminar a otras personas con base en su color de piel, con base en su edad, con base en su coeficiente intelectual, etcétera. La ética es más que un conjunto de restricciones. Es mentira que solo sea un conjunto de restricciones. El segundo mito es que la ética es un conjunto de reglas que suenan bien en teoría, pero que fallan en la práctica. A menudo podemos escuchar personas que dicen, es que eso puede sonar, tus teorías éticas pueden sonar muy bien en, en teoría, pero ya en la vida real no funcionan. Bueno, esa es una aproximación que está tomando este, todo al revés. Lo que ocurre más bien es al revés. No es que si, si algo falla en la práctica, no es que las cosas suenen bien en teoría y fallen en la práctica. Es más bien al revés. Si las cosas suenan bien en teoría, tienen que funcionar en la práctica, no al revés. Miren, por ejemplo, ah, si yo quiero lanzar un proyectil, vamos a suponer de este punto a este punto, yo puedo literalmente armar el modelo teórico que me puede dar las condiciones básicas para decir desde a qué ángulo y con qué fuerza tengo que lanzar el proyectil para saber más o menos en qué punto va a caer. Si eso lo hago en teoría, tiene que funcionar en la práctica. Schopenhauer incluso mencionaba esto, ¿no? Y decía que es un tipo de falacia creer que hay cosas que suenan bien en teoría y fallan en la práctica. Y justo lo que él decía es, no, es que justamente es cuando fallan en la práctica, cuando decimos que estaban mal desde el principio. Bueno, pero si esto es así, no puede ocurrir que esas reglas suenen bien en teoría y fallen en la práctica. Eso quiere decir más bien que las reglas que estamos empezando desde un principio están mal. Pero el hecho de que esas reglas estén mal no quiere decir que todo esté mal. Miren, algunas personas que piden que la ética es un montón de reglas bonitas que suenan bien, pero que no funcionan, tienen una visión muy limitada de lo que se hace en ética. La ética no es nada más, como les decía, un montón de reglas, tiene que ver con ciertos argumentos. Y algunas personas piensan que eso no funciona porque están acostumbrados a escuchar reglas muy simplonas, como por ejemplo no mentir. Y entonces, claro, a ellos les parece que simplemente no mentir es una regla que puede sonar muy bien en teoría, pero que no sirve en la práctica.
Y es que esa es la cuestión, que la ética no es eso. La ética no es un conjunto de reglas que suenan bonitas, pero que fallan en la práctica. No mentir, tener nada más la afirmación no mentir, eso no es la ética, ¿no? Eso es un conjunto unitario que tiene una sola regla, pero eso no es la ética. No, sí, al contrario, la ética es una cosa más complicada, no nada más un montón de reglas. Hay otro mito que creo que ahora ya no es tan común, pero antes era más común, y tiene que ver con que la ética es religión, ¿no? La ética tiene que ver algo con la religión, o para estudiar ética hay que llevar algo que tenga que ser religioso. Pero ética y religión no son coextensivos, ni siquiera son sinónimos. Sin duda, hay modelos religiosos que tienen posiciones éticas y hay posiciones éticas que tienen religiosas, pero ética y religión no son coextensivos. Y la prueba de ello es que puede haber muchas personas de las cuales podemos predicar que tienen modelos éticos, pero no por ello tienen algún tipo de religión. Y otro mito común es el más común, me parece, y ese es el que vamos a tratar de destruir con lo que viene, es que la ética es relativa. Bueno, aquí hay que tener cuidado con que cuando decimos que es relativa, pero este mito usualmente está, está incrustado en esta idea de que pues la ética depende de la cultura, ¿no? O depende de la sociedad de cada quien, o depende de cada persona, ¿no? De las creencias o los valores que cada quien tenga. Y, y esa es una opinión que puede sonar muy bonita en teoría, pero vaya en la práctica. No es una buena posición y vamos a tratar de ver por qué. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos dicho que la ética tiene que ver con las acciones y las acciones se pueden evaluar en el marco de la corrección o en un intervalo de lo correcto y lo incorrecto. A lo mejor no sabemos exactamente dónde están los puntos de este intervalo o cuáles son todos los puntos que están en este intervalo, o a lo mejor no tenemos mucha claridad qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero lo que vamos a tratar de hacer es un mapeo con la lógica. Y en la lógica lo que hacemos es argumentar, y los argumentos sí los sabemos evaluar en términos de corrección e incorrección. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer una reducción de nuestros argumentos éticos a argumentos lógicos. Y lo que vamos a tratar de mostrar después es que si estos argumentos traducidos de ética a lógica fallan, pues entonces desde un principio no funcionaban. Y para eso voy a estar suponiendo además que la lógica, por lo menos la lógica clásica, es el estudio de conjuntos de creencias consistentes, y voy a hacer uso también de un lema muy popular en la lógica, que es el lema existencia modelo, que dice que un sistema de primer orden. Mm, ¿Todos siguen escuchando? O Martín, No. Yo perdí la voz de Martín. Sí, yo tampoco escucho. damos, Bueno, sí escucho al profe Paniel, pero no al profe Martín ya. Igual, cuando Creo empezó a que- decir el lema, se cortó. tenemos nada más un minutillo para que se vuelva a conectar y listo. Ya Si se no, volvió. Chago seguirá con... Hola. Parece que se cayó, ¿verdad? Sí, sí, Martín. Bueno, voy a continuar donde me había quedado. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, Ok, bueno, entonces
Vamos a ver. ah, Déjenme hacerle una pregunta, por ejemplo. Déjenme ver, ¿a quién le hacemos una pregunta? Vamos a preguntarle a... aquí está una chica que se llama Verónica Vital. Esta otra chica que se llama eh, Laura. A ver, le vamos a preguntar ¿a quién le preguntamos? A ver, aquí hay un señor que se llama Numa Pompilio. No sé si nos puede escuchar. Pero este señor, si nos puede escuchar, em, podría decir si le parece si el racismo es aceptable o no. Si le parece que el racismo es aceptable o no. Numa nos dice que no es aceptable. ¿Por qué? ¿Por qué no es aceptable, señor Numa? Muy breve, una razón muy breve. No espero aquí grandes razones. Hace un rato Janet nos dijo que ella lo veía mal desde su punto de vista, ¿no? Por sus creencias y eso. Por ejemplo, ¿usted por qué cree que no es aceptable? Porque todos somos iguales, dice Numay, ¿no? Y ahí hay un tipo de argumentación, ¿no? Hay un tipo de argumentación. Eh, vamos a tratar de ver si ese argumento funciona, ¿no? Pero ahí tenemos un tipo de argumentación y yo lo que tendría que mostrar es que si el modelo que el señor Newman nos está sugiriendo es bueno, su argumento tendría que ser por lo menos consistente. Y si nos lleva a un tipo de inconsistencia, habría algo mal en su razonamiento. Entonces, piensen en lo siguiente. Hay muchas personas que, bueno, esto me lo voy a hacer. Hay muchas personas que a la pregunta de si el racismo es aceptable o reprobable o no, etcétera, tienen igual muchos modelos, eh, pero hay por lo menos tres modelos que son muy comunes. El primero es el del relativismo cultural, el segundo el del subjetivismo y el tercero es el del supernaturalismo. Estos son tres modelos que solemos asumir cuando queremos justificar nuestras posiciones. Por ejemplo, si yo pregunto por qué el racismo no es aceptable, eh, el racismo no es aceptable o no es tolerable, algunas personas seguramente dirán, bueno, es que el racismo no es tolerable. Por ejemplo, el señor Newman nos dijo, pues porque todos somos iguales, ¿no? Lo cual, por cierto, es falso, ¿no? Porque yo no soy igual a él, ¿no? Es mentira, ¿no? Que todos seamos iguales, ¿no? O por lo menos nos tendría que explicar con más atención con respecto a que somos iguales, porque no somos iguales con respecto a la edad, no somos iguales con respecto a la nacionalidad, no somos iguales con respecto a la altura, no somos iguales con respecto a nuestras creencias, no somos iguales con respecto a un montón de cosas. Y a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero sí son iguales con respecto, el señor Numa y tú son iguales con respecto al sexo. Y yo podría decir, ¿y cómo sabes? ¿A poco ya viste el sexo del señor Numa y el mío? A lo mejor ni tienes ni idea de qué sexo soy y ya estás haciendo suposiciones ilegítimas. Oh, pero alguien podría decir, bueno, pero supongamos que tienen el mismo sexo. Muy bien, vamos a suponer que el señor Numa y yo tenemos el mismo sexo. Bueno, pero el señor Numa y yo, pero por ejemplo, con algunas mujeres podríamos tener sexo diferente y entonces ahí diríamos que no todos somos iguales. Y entonces a lo mejor podríamos decir que el racismo no es aceptable, pero a lo mejor el sexismo sí. ¿Por qué? Pues porque no todos somos iguales. Entonces, claro, ante este tipo de dificultades alguien puede decir, bueno, es que estás tratando de hacer algo más difícil de lo que es. A lo mejor simplemente el racismo no es aceptable porque, porque son nuestros valores, ¿no? Nuestros valores en nuestra cultura.
¿no? En nuestras creencias, pues el racismo no es aceptable. Bueno, cuando alguien se va a ofrecer una respuesta de ese tipo, que dice son nuestras creencias, son nuestros valores, cae en el dominio del modelo que se llama relativismo cultural, que es un dominio muy apropiado y muy común el día de hoy. Y lo que voy a tratar de mostrar es que el relativismo cultural no funciona. Después, lo que suelen hacer las personas es decir, bueno, no son nuestras creencias, son Perdí el mis audio. creencias. Y cada quien tiene sus creencias y cada quien piensa lo que quiere pensar y cada quien lo suyo. Eso es retrotraerse al subjetivismo. Y lo que voy a tratar de mostrar es que el subjetivismo tampoco funciona. Y entonces, claro, cuando resulta que ni la sociedad ni los individuos resultan ser fuentes legítimas para pensar en cuestiones de ética, como por qué el racismo no es aceptable, hay personas que terminan diciendo, bueno, o no hay nada, ¿no? Nos hacemos nihilistas, o tratamos de justificar que el racismo no es aceptable, pero como no puede ser la cultura ni pueden ser los individuos, pues tiene que venir de una fuente supernatural, un tipo de Dios, por decirlo así. Y lo que voy a tratar de mostrar es que tampoco funciona. ¿Y por qué? ¿Cómo voy a tratar de hacer eso? Mostrando que estas de aquí nos llevan justamente a inconsistencias. Y como habíamos establecido, o por lo menos habíamos asumido, que cuando estamos discutiendo con algo inconsistente, nos parece que ya no funciona la discusión, lo mismo voy a tratar de hacer aquí. Bueno, el relativismo, dígame, alguien me parece que quería comentar algo. Martín, Dígame. sí, Martín, Buenas tardes. buenas tardes. Hola. Habla Miguel Silva. Sí, interesante la propuesta que está desarrollando y la respuesta también de un colega, compañero que está dando que somos iguales. Yo entiendo esa afirmación en la medida de que tenemos que hacer un estudio profundo sobre lo que es la antropología humana. Ujú. Yo voy más por el tema de ¿a qué somos iguales? Diría que somos iguales en cuanto que somos como ser. La esencia, ¿no?, radica en nuestra antropología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia de la humanidad, del hombre, ¿no?, del ser humano? La esencia está justamente en que nosotros somos iguales en la medida de que dependemos y somos de un solo ser. Ujú. Ya. Eso más o menos quería compartir. Gracias, Miguel. ¿De dónde nos acompaña, Miguel? De acá en Lima, Perú. Ah, muchas gracias. Sí, el acento se me hacía familiar. Sí, podemos llegar a ese tipo de consideraciones, sin duda, pero yo lo que voy a tratar de hacer es, antes de ofrecer una respuesta positiva, quiero hacer un proceso de destrucción. Antes de ofrecer respuestas constructivas y positivas sobre ciertas posiciones éticas, lo que quiero hacer es primero es destruir. Quiero desmitificar la idea de que la ética es relativa, quiero desmitificar la idea de que la ética tiene que estar asociada a la religión, quiero desmitificar la idea de que la ética es un montón de reglas aburridas. Lo que quiero mostrar es que la ética, como diría Singer, o la ética práctica, como diría Singer, es una ética que tiene que vérselas fundamentalmente con acciones todos los días. Y cuando nos vemos con acciones todos los días, tenemos que estar justificándolas. Pero para justificarlas tenemos que ofrecer argumentos. Y para ofrecer argumentos necesitamos hacer uso de la lógica. Entonces, tener un buen manejo de ciertas herramientas lógicas puede ser fundamental para tener claridad sobre estos puntos. Ya después que hagamos la destrucción de estas posiciones éticas comunes, lo que vamos, si da tiempo, tal vez comente un poco sobre lo que yo pienso que podría darnos buenas razones para justificar la inclusión de ciertas éticas, ciertos modelos éticos más competentes. Ahora, claro, alguien podría tomar una posición como la que usted sugiere, de que todos somos iguales con respecto a cierta naturaleza antropológica, y puede ser, pero para eso tendríamos que establecer primero tendríamos que estar de acuerdo todos o no todos, pero tendríamos que estar de acuerdo, por lo menos en este contexto, que tenemos un concepto de la humanidad común. Y bueno, aquí mis colegas no me dejarán mentir, pero yo tengo serias dudas con respecto a eso. Creo que la construcción puede ser más complicada.
Pero llegaremos a eso si nos da tiempo, Miguel. Le agradezco mucho su intervención. Si alguien más quisiera intervenir en algún momento para hacer alguna aportación, es completamente bienvenido, bienvenida. Preferiría un poco eso. Bueno, entonces les comento que el primer modelo, el modelo del relativismo cultural, a grandes rasgos lo que sugiere es esto, que una acción es buena si, solo si es aprobada por la sociedad. Miren, esto, y es mala cuando no es aprobada por una sociedad. Miren, pueden verlo así. Yo no sé si ustedes han escuchado o si a ustedes les parece que seguramente han escuchado, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que en su cultura así es o en mi cultura así es, ¿no? En mi colonia así lo hacen, ¿no? En tu colonia a lo mejor lo hacen de otra manera, pero en mi colonia así lo hacen. Am, Esa es una posición muy común. Por ejemplo, uno puede encontrar que cuando las personas empiezan a crecer y empiezan a desarrollar sus creencias éticas, pues claro que lo hacen a partir de lo que una sociedad va aprobando y desaprobando. Pero una cosa es que uno empiece a creer eso y que uno empiece a aprender así, y otra cosa es que eso sea el modelo adecuado para modelar el comportamiento ético. Pero el relativismo cultural es muy común. O sea, seguramente ustedes en algún momento les ha tocado ver situaciones complicadas y me imagino que en algunos casos ustedes habrán dicho o habrán pensado, bueno, pues cada quien, ¿no? O eso se hace allá. Por ejemplo, eh, ¿quién aquí come sabiéndolo, no sin saberlo, o sea, no sabiéndolo, o sea, teniendo conciencia de que lo hacen? ¿Quién aquí come perros? Sabiéndolo, porque nunca falta alguien que diga, pues el otro día en la taquería tal me comí, quién sabe. Pero no, sabiéndolo. ¿Quién de aquí come perros? Em, ¿Alguien aquí come perros así sabiéndolo? Dice Manuel Kant, bronce. Dice algún chino, dice tal vez algún chino. Sí, posiblemente algún chino, ¿no? Eh, em, y vamos a suponer que ya en China comen perros, o, sabiéndolo. Ni siquiera voy a decir que en todo China, porque no sé, pero a lo mejor en algunos lugares y a lo mejor en otros lugares de México también y en otros lugares también. Pero la pregunta sería si aquí en México está bien visto comer perros, eh, o si la sociedad ve bien comer perros. O por ejemplo, hay sociedades en las que está bien visto que las mujeres no manejen o que no conduzcan autos, ¿no? O está bien visto que las mujeres no estudien. Mm, Hay sociedades en las que está bien visto que se mutilen ciertos órganos femeninos, ¿no? Bueno, ciertas partes del cuerpo femenino, como el clítoris, ¿no? Y está bien visto en esas sociedades. Históricamente ha habido sociedades que han visto que era correcto el maltrato hacia personas de otras razas, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el de la Alemania nazi, pero podemos encontrar casos en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, las masacres en África, ¿no? Por ejemplo, la masacre de Ruanda y otras. Eh, pero claro, ha habido aprobaciones de la sociedad. Pero mi pregunta es, eh, por ejemplo, a ver, esta es una pregunta que podría funcionar muy bien con una mujer. Por ejemplo, a ver, estoy viendo que aquí está Axel Barceló. Este, Sí, aquí estoy. hola Doc, ¿cómo está? Por ejemplo, alguien podría asumir, a ver, está por ejemplo aquí, no sé si
Laura Lugo, no sé si Laura Lugo pueda comunicarse con nosotros, pero si puede comunicarse con Laura Lugo, ¿estaría usted de acuerdo con que a las mujeres no se les permitiera, no sé, manejar, estudiar, que no se les permitiera tomar decisiones sobre su propio cuerpo? ¿Estaría usted de acuerdo? Para nada, dice Laura Lugo. Y vamos a suponer que nosotros admitimos que el relativismo cultural es un buen modelo ético o un modelo competente. Si fuera un modelo competente para Laura, Laura tendría que admitir, no, Laura ya dijo que no, pues, pero si este modelo fuera un buen modelo ético competente para Laura, Laura tal vez tendría que admitir que, que en otros lugares si en otros lugares está bien, y pero para mí no está bien. ah, em, bueno, más bien, vamos a ponerlo así, que me distraigo como no los tengo enfrente, me distraigo con otras cosas. Am, ¿Cómo podría de manera consistente una persona que asume el relativismo cultural asumir que cierta acción es buena si es aprobada por una sociedad y al mismo tiempo asumir que no está de acuerdo con ella? Por ejemplo, si Laura estuviera de acuerdo con el relativismo cultural, no estoy diciendo que lo esté, pues, pero si Laura estuviera de acuerdo con el relativismo cultural, Laura tendría que admitir que una acción es buena cuando es aprobada por la sociedad. Pero entonces Laura no podría tener objeciones en contra de lo que hacen en otras sociedades, porque en otras sociedades esas serían las normas aceptadas por esa sociedad. Y entonces Laura estaría en una especie de impasse porque no tendría elementos suficientes para criticar o para tratar de desaprobar la otra posición. Miren, uno de los argumentos del relativismo cultural es el argumento de la diversidad, que suena muy convincente en principio, pero vamos a ver por qué no funciona. Miren, piensen que a veces asumimos que las normas, o el relativismo cultural, pues, asume o considera que las normas morales de aprobación o desaprobación son las normas de una sociedad. Y, por supuesto, las normas de una sociedad son relativas a cada sociedad, ¿no? Dependen de cada sociedad. Y entonces, claro, uno puede decir, pues entonces también las normas morales, pues dependen de cada sociedad. En efecto, parece que cuando decimos que una acción es buena, lo que estamos afirmando es que nuestra sociedad lo aprueba. Y claro, así como diferentes sociedades tienen diferentes formas de comer o vestir, pues también tienen diferentes modos de vivir. Y entonces, pues da esta sensación de que el relativismo cultural es competente porque promueve la diversidad. Además de promover la diversidad, parece que promueve la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, si las normas morales de desaprobación dependen de cada sociedad, pues generalizar las normas de una sociedad, por ejemplo, la nuestra, a otra sociedad sería como un acto de imposición. Después de todo, cada sociedad tiene sus reglas, ¿no? Pero pues quedó establecido por el argumento anterior que las normas morales son relativas a cada sociedad. Pero los actos de imposición no son actos de intolerancia. Y entonces parecería que generalizar nuestras normas, por ejemplo, a otra, sería como un acto de intolerancia, ¿no? Y claro, esto tiene o cuadra con el modelo del relativismo cultural porque nos parece que no tiene sentido pensar que una sociedad es mejor que otra, ¿no? Porque en última instancia, pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y claro, cuando las personas afirman que una acción es objetivamente correcta, pues lo único que están haciendo es generalizar lo que su sociedad dice, ¿no? Pero eso es más bien un síntoma de intolerancia. Bueno, eso suena muy interesante. Parece que en efecto el relativismo cultural es competente, ¿no? Después de todo, ¿quién no quisiera vivir en un mundo con diversidad y tolerancia, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que el relativismo cultural, a pesar de que suena tan bonito, no parece ser un modelo tan competente como otros. Porque si las normas morales dependen de este tipo de argumentos,
es muy difícil poder ofrecer razones en contra de otra sociedad. Por ejemplo, si en un principio habíamos comentado o aceptado que el racismo no era aceptable y al mismo tiempo asumimos que lo que es bueno depende de lo que cada sociedad dicta, no tendríamos ninguna justificación para reclamarle a una sociedad que admitiera el racismo. Porque una sociedad que admitiera el racismo sería una sociedad que estaría justificándose justamente en que es esa sociedad y en esa sociedad así se hacen las cosas. O una sociedad que, por ejemplo, permitiera el sexismo, ¿no? Nosotros, bueno, no sé ustedes, yo no me considero sexista, pero si yo admitiera el relativismo cultural, si yo fuera un relativista cultural, no tendría un buen argumento para tratar de objetar a lo que podría ser otra sociedad que fuera sexista, por ejemplo. Porque esa sociedad simplemente podría decirme a mí, tú también eres un relativista cultural, tú crees que cada acción depende, o la bondad o la maldad de una acción depende de lo que la sociedad determina, y pues tú estás en otra sociedad, yo estoy en mi sociedad, y pues cada quien a su sociedad, cada quien lo suyo. Déjame a mí ser intolerante y racista y discriminador y tú haz lo que quieras. Este tipo de argumentos usualmente se sostienen, por ejemplo, en otros argumentos subsidiarios, ¿no? Como por ejemplo ¿no? Pues que las normas morales son productos culturales y como los productos culturales pues son construcciones, pues no pueden ser objetivos y pues por lo tanto pues las normas morales no pueden ser objetivas, ¿no? Bueno, pero hay un problema con este argumento, ¿no? Porque el hecho de que algo sea un producto cultural no quiere decir que no pueda tener cierto tipo de objetividad o cierto tipo de precisión o cierto tipo de exactitud. Por ejemplo, seguramente la mayoría de ustedes estudiaron con este libro que se llama Álgebra, ¿no? De Baldor. Es un producto cultural, pero eso no quiere decir que no contenga proposiciones objetivas, ¿no? Entonces, el hecho de que algo sea un producto cultural no excluye la posibilidad de que pueda tener proposiciones que podemos llamar objetivas, ¿no? Otro argumento común es que, pues, si las sociedades tienen desacuerdos sobre las normas morales, ¿cómo se podría, pregunta Verónica Vital, cómo se podría argumentar, eh, perdón, déjenme ver, cómo se podría argumentar correctamente que el racismo está mal? Bueno, si nos da tiempo, Verónica, vamos a ofrecer algunos posibles líneas de argumentación. Lo que quiero hacer ahora es más bien mostrar cómo no hay que argumentar en contra del racismo. Es decir, la tesis aquí, lo que estoy tratando de modelar aquí o de exponer aquí es que siendo relativistas culturales no tenemos buenos argumentos para argumentar contra el racismo. Porque el relativismo cultural nos deja indefensos ante la objeción de que lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice nuestra cultura, pero lo que dice otra cultura es aparte. Y es como si dijéramos que las culturas son de alguna manera inconmensurables, como si fueran conjuntos disjuntos, como si esto fuera la cultura 1, la cultura 2. Y claro, lo que ocurre al interior de esta cultura no tiene por qué usarse para criticar o juzgar lo que ocurre en esta cultura, ¿no? Ni tratar de imponerse porque eso sería como intolerante. Pero entonces es muy raro porque el relativismo que parece ser como cosmopolita, ¿no? Da la impresión de que por ser tolerante y diverso, da la idea de ser cosmopolita, parece que es más bien como endogénico, ¿no? Parece que tenemos que concentrarnos solamente en nuestra sociedad. Es una cosa muy, muy rara. No me atrevería a llamarle paradójica, pero sí es una cosa muy extraña. Bueno, entonces lo que quiero hacer, Verónica, es más bien primero mostrar cómo no hay que argumentar, porque si hacemos ahí vamos a perder. Si hay una persona que realmente tiene, no actitudes racistas de manera, digamos, inconsciente o involuntaria, sino que favorece el racismo como un modo de vida legítimo, con el relativismo cultural no vamos a poder ganar. Bueno, otro de los argumentos es ¿no? Que si las sociedades tienen desacuerdos sobre las normas morales, pues entonces no pueden existir normas morales objetivas. Y como es un hecho que las sociedades tienen desacuerdos, pues no hay normas morales objetivas. Pero ese también es un mal argumento, ¿no? Porque, por ejemplo, es como si yo dijera, bueno, si en
si en las matemáticas a veces hay desacuerdos sobre cómo resolver una ecuación, cómo encontrar la solución de una ecuación diferencial, entonces no hay solución para ese sistema de ecuaciones, ¿no? O no hay respuesta. O como no podemos, como no puedo resolver este sistema de ecuaciones, entonces no hay respuesta, ¿no? No hay objetividad, ¿no? Como no me sé la integral indefinida, no puedo resolver la integral indefinida de esto, pues entonces, pues no puede haber objetividad. Es un argumento también muy raro porque el hecho de que haya desacuerdos no implica que no haya respuestas, ¿no? Puede haber muchos desacuerdos sobre muchas cosas, pero eso no excluye la posibilidad de que no haya respuestas. Entonces, claro, el relativismo cultural, como decíamos, suena interesante porque es muy común, mucha gente lo asume cuando uno le pregunta a las personas por qué crees esto, por qué crees aquello, por qué favoreces esto, por qué favoreces aquello. Es muy común que la gente argumente en términos de un relativismo cultural, pero no es muy bueno. A pesar de que tiene cualidades positivas como diversidad y tolerancia, no es muy bueno porque estas condiciones de diversidad y tolerancia, pues parece que son necesarias, ¿no? Para tener un modelo ético competente, pero no ofrece condiciones suficientes. Por ejemplo, según el relativismo cultural, el siguiente esquema argumental es correcto, ¿no? Si A es aprobada por mi sociedad, pues A es buena. Supongamos que la intolerancia fuera aprobada por mi sociedad, tendremos que concluir que la intolerancia es buena, pero eso nos lleva a una contradicción directa con las suposiciones del relativismo cultural, que el relativismo cultural supone a la tolerancia, ¿no? Y por ejemplo, según el relativismo cultural, el siguiente esquema sería correcto, ¿no? Si el racismo es aprobado por mi sociedad, yo tendría que aceptar que el racismo es bueno. Conclusión, si yo admito que el racismo no es aceptable, no puedo al mismo tiempo admitir el esquema argumental del relativismo cultural, porque eso entrañaría algún tipo de contradicción y ese tipo de contradicción pues nos haría llevar a concluir que no hay un modelo de esa teoría. Entonces, claro, lo que algunas personas hacen es retrotraerse y decir, bueno, no es lo que diga cada sociedad, no es lo que digan las diferentes sociedades, es más bien lo que digo yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, mis creencias, mis convicciones. Bueno, hay distintas fuentes para tener convicciones, ¿no? Y distintas fuentes de nuestras creencias, pero asumemos el subjetivismo como esta posición, la posición que define que A es bueno en términos de los gustos. Aquí sería preciso mencionar que esto es diferente del emotivismo, por ejemplo, ¿no? El emotivismo es una teoría filosófica más sofisticada que no vamos a mencionar aquí. El subjetivismo sería como una versión más simple que le estaríamos definiendo de esta manera, ¿no? Como diciendo que una acción es buena si nos gusta, nos complace o si cuadra con nuestros deseos y que es mala si nos desagrada o si no cuadra con nuestros deseos. Entonces, piensen, por ejemplo, este argumento de la libertad individual es interesante porque justamente lo que muestra es ¿qué pasaría si fuéramos relativistas? Imaginen que relativistas culturales. Si fuéramos relativistas culturales, seríamos inmorales si nosotros desaprobáramos algo de nuestra sociedad. Por ejemplo, si nuestra sociedad fuera racista, ¿no? Que lo es, ¿no? En cierta medida. Y como nuestra sociedad de alguna manera permite ciertas estructuras racistas, el hecho de que yo quisiera ir en contra de esas estructuras racistas implicaría que el que está mal soy yo. Porque parecería que la sociedad es la que tiene la ventaja, ¿no? O la mayoría de personas son las que tienen la ventaja. Pero eso suena muy raro, ¿no? Porque parece que atenta contra ciertas intuiciones éticas, ¿no? Parece que diríamos que aunque la mayoría considere o aunque ciertas sociedades consideren que algo es aceptable o no, hay cosas que no funcionan, ¿no? Por ejemplo,
el argumento de la libertad individual diría más o menos lo siguiente. A veces las normas morales, ¿no?, de una sociedad pueden restringir los gustos personales. Eso ocurre a menudo, ¿no? Hay muchas normas que restringen lo que hacemos, ¿no? Pero las normas, los gustos personales son también una expresión de nuestra libertad individual. Entonces, parece que de alguna manera las normas de aprobación y desaprobación que tiene una sociedad son normas que restringen nuestra libertad. Miren, a veces cuando decimos que una acción es buena, no queremos decir que la sociedad lo aprueba. No es que diferentes sociedades tengan diferentes formas de comer o vestir, sino que cada uno de nosotros tiene una forma propia de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, imaginen que fuéramos relativistas culturales. Si fuéramos relativistas culturales, a lo mejor tendríamos que admitir que, por ejemplo, ciertos modos de expresar nuestra sexualidad o ciertos modos de expresar el género o ciertos modos de convivencia eh, son malos, porque a lo mejor la mayoría, ¿no?, lo que estaría definiendo nuestra sociedad nos indicaría otros modos de vivir. Pero ahí lo que uno puede, pero es que eso no es lo que yo quiero hacer, eso no es lo que a mí me gusta, eso no va con, con lo que yo soy. Entonces da la sensación de que hay un conflicto entre la libertad individual y lo que pueda decir una sociedad o una mayoría. Lo que quiero ilustrar con este punto, con este argumento de la libertad individual, es que parece que no solo que el relativismo cultural no es un modelo muy competente, sino que incluso el subjetivismo ¿A alguien más se le fue el audio? Sí, a mí ya no se escucha tampoco. Sí, igual. También a mí. Creo que tuvo algún problema de conexión, yo creo. Martín, ¿nos escuchas? A ver si nos dan un minutito nada más para que regrese el profesor y podamos continuar. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Martín, veo que ya estás conectado de nueva cuenta. Martín, ¿nos escuchas? Allá. Sí, los escucho. Muchas gracias. Ya estoy a punto de cerrar, entonces no importa si se va cayendo. Lo que les decía es que quiero mostrar que estos tres modelos, el modelo del relativismo cultural, subjetivismo y, como veremos, el supernaturalismo, son modelos que tenemos muy, muy a la mano, son muy comunes, pero no son muy buenos modelos y que incluso entre ellos no necesariamente son compatibles. No sé si terminé de explicar este último punto, pero lo que quería mostrar aquí es que no sé si se alcanzó a escuchar cuando mencioné que el relativismo cultural parece que no sería muy compatible o muy tolerante con posiciones minoritarias o con posiciones individuales. Sí, justo ahí se cortó. Y ok. Y lo que el subjetivismo pretendría recuperar sería la libertad individual frente a las sociedades. A veces incluso tenemos este tipo de intuiciones cuando usamos esta expresión, ¿no?, de sheeple, ¿no?, la borregada, ¿no? Cuando usamos este tipo de expresiones, lo que queremos decir es como que tenemos que hacer caso a lo que dictan nuestros sentimientos, ¿no?, lo que dicta nuestro corazón. Y ese tipo de posición no es enteramente compatible con el relativismo cultural. Entonces, sería muy raro que alguien fuera al mismo tiempo subjetivista y relativismo cultural. Porque, miren, según el subjetivismo, el siguiente esquema argumental sería correcto, ¿no? A me gusta, por lo tanto, A es bueno. Y, por ejemplo, si yo dijera el racismo me gusta, yo tendría que admitir que el racismo es bueno. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, para ti el racismo es bueno. Y yo podría decir, pues sí, para mí. Y otra persona decir, bueno, pero para mí no.
Y aquí hay un problema porque nos vamos al argumento típico de cada quien tiene su opinión. A mí me gusta mucho recordar este texto de Jamie White en este librito que se llama Crimes Against Logic, ¿no? Crímenes contra la lógica, donde argumenta Jamie White que cuando uno trata de utilizar este tipo de estrategia, ¿no? De que cada quien tiene su opinión, pues es como si más bien estuviéramos cerrados al diálogo, ¿no? Porque usualmente cuando alguien dice, por ejemplo, yo pienso que el racismo es adecuado, otra persona dice que el racismo no es adecuado, hay un diálogo o una discusión entre ellos y no llegan a acuerdo, nunca faltará algún sujeto que diga, pues cada quien tiene derecho a su opinión, ¿no? Como si de alguna manera eso resolviera el problema, cuando justamente la discusión empezó porque cada quien tiene derecho a su opinión. Entonces, no funciona, parece que llegamos a un impasse, ¿no? Que no se puede resolver. Es decir, si yo fuera subjetivista, no tendría no tendría razones adecuadas para tratar de convencer a alguien de que no lo fuera. Porque de gustibus disputandum est, ¿no? O sea, sobre los gustos parece que no se discute. Claro, uno podría argumentar que se pueden educar los gustos y este tipo de cosas, tal vez, pero lo que quiero mostrar en este momento es que de entrada el subjetivismo no parece ser enteramente compatible con el relativismo cultural y que tampoco parece ofrecer razones adecuadas para responder al problema del racismo. Y entonces, si desde un principio admitimos que el racismo no es aceptable, no queremos decir que no es aceptable nada más para mí. Parece que lo queremos de alguna manera generalizar, que no debería ser aceptable para otros, pero no solamente para otros sujetos, sino incluso para otras sociedades. Entonces parece que el subjetivismo y el supernaturalismo no pueden ser consistentes, no solo entre ellos, sino que no pueden ser consistentes con la creencia de que el racismo no es aceptable. Bueno, entonces claro, cuando uno va tirando la posición del subjetivismo y del relativismo cultural, es muy, muy normal que surja otra posición que se conoce como supernaturalismo, para diferenciarla de posiciones naturalistas, ¿no? Más cercanas a éticas aristotélicas, ¿no? Por ejemplo. Pero ahorita vamos a ver por qué. El supernaturalismo estaría definido, por ejemplo, de esta manera, ¿no? A es buena, la acción A es buena, sí, solo si es aprobada por Dios, ¿no? Y mala si no lo es. Ahora, las razones por las cuales alguien podría admitir cierta forma de supernaturalismo son las siguientes. A ver, si se nota que cada sujeto por sí mismo no puede ser la fuente de las normas morales, o por lo menos de la corrección de las normas morales, y si las sociedades tampoco pueden ser esas fuentes, ¿no? Es decir, si el relativismo cultural y el subjetivismo no son buenos modelos, tiene que haber otro tipo de fuente. Y según esta posición, lo que diría es que la única fuente disponible podría ser Dios. Bueno, ¿por qué? Porque la idea es la siguiente, a ver, tenemos que garantizar de alguna manera que ciertas actitudes no sean aceptables. Si todo lo dejamos a lo que digan las sociedades, tenemos un problema porque habrá sociedades que admitan cierto tipo de actitudes que no deseamos, que no son deseables, ¿no? Entonces parece que tendríamos que decir, bueno, pues las sociedades no pueden ser entonces las fuentes de moralidad. Y otras personas pueden decir, bueno, pero ¿qué alternativa nos queda? Pues cada individuo. Bueno, pero ya establecimos que el subjetivismo tampoco funciona porque cada individuo y sus gustos no pueden ser fuente de moralidad. De hecho, uno podría decir, bueno, es que una fuente de moralidad, para ser fuente de moralidad, tiene que ser mucho más fuerte, sólida y poderosa que todas las sociedades juntas, o todos los humanos juntos, o todos nosotros juntos. Y entonces lo que algunos piensan es que la única fuente de moralidad que tendría estas características sería Dios. Y como el relativismo cultural y el subjetivismo no parecen ser buenos modelos, pues la alternativa que nos queda pues es que sea Dios, ¿no? Entonces, claro, la idea es que cuando a veces decimos que una acción es buena, lo que estamos afirmando no es que nuestra sociedad lo apruebe, ¿no? Ni que nosotros como individuos individuales lo aprobemos,
¿no? Porque claro, en nuestro mundo puede haber muchas formas de vestir o de comer y diferentes personas con diferentes formas de vivir, pero esas no pueden ser las fuentes de las normas morales. Y entonces, según el siguiente esquema, según el supernaturalismo, el siguiente argumental sería correcto, ¿no? A es aprobada por Dios, pues por lo tanto A es buena. Pero hay un problema con esta posición. Y es un problema que ya lo tenemos desde Sócrates, ¿no? Es el problema, ¿qué pasaría si Dios fuera racista, ¿no? Que el racismo fuera aprobado por Dios. Entonces tendríamos que admitir que el racismo es bueno. Claro, pero eso suena muy extraño. ¿Por qué tendríamos que admitir que las cosas que aprueba Dios son buenas? Bueno, esto ya es una discusión como añeja, ¿no? Es la discusión que se puede encontrar en un diálogo platónico, un diálogo que se llama Eutifrón, donde se postula este dilema, ¿no? Que hoy en las comunidades se conoce como, en las comunidades de discusión, se conoce como el dilema de Eutifrón, y que dice más o menos así: bueno, Dios quiere las cosas, o Dios aprueba las cosas porque son buenas, o son buenas porque las aprueba Dios. Y entonces, claro, alguien puede decir, bueno, es que si son buenas porque las aprueba Dios, pues entonces hay un problema, porque si ya quitamos al subjetivismo del camino y después decimos que las cosas son buenas porque Dios así las aprueba, parece que lo único que estamos haciendo es shifting the goalpost, ¿no? Parece que simplemente estamos moviendo el subjetivismo, no a un individuo humano, sino a un individuo divino. Pero si el subjetivismo no es un buen modelo, ese cuerno del dilema no puede funcionar. Entonces queda la otra alternativa que dice que entonces Dios quiere las cosas porque son buenas. Bueno, pero si las cosas ya son de por sí buenas, ¿qué necesidad habría de estar teniendo a Dios como intermediario para probarlas? Entonces, claro, lo que sugiere este tipo de dilema es que si admitimos una fuente de moralidad que vaya más allá de las sociedades o los individuos, pues no se sigue que esta fuente tenga que ser Dios, ¿no? Podría ser que esta fuente sea una fuente legítima, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la suma, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Esa es una regla verdadera independientemente de si Dios la aprueba o no. Bueno, alguien podría decir, bueno, con las normas morales pasa lo mismo. El racismo es malo independientemente de si Dios lo aprueba o no. No lo sé. El punto es que los mismos argumentos que podemos establecer en contra del subjetivismo, mutatis mutandis, se pueden hacer en contra del supernaturalismo. Otro argumento típico es que eh, por ejemplo, ¿no? Asumir que, por ejemplo, las normas morales vengan de un libro sagrado. Y uno puede decir, bueno, pero el hecho de que las normas morales vengan de un libro sagrado no justifica nada, ¿no? De hecho, los libros sagrados, por lo menos los pocos que yo conozco, ninguno argumenta a favor del supernaturalismo, ¿no? O sea, en ningún libro sagrado viene el supernaturalismo como un modelo a seguir. Vienen normas éticas, vienen normas morales, pero no vienen argumentos a favor del supernaturalismo. Por otro lado, si, como habíamos dicho, si las normas morales dependen de la voluntad de Dios, tenemos el problema del dilema de Eutifrón. Y entonces, claro, no se puede concluir que Dios sea la única fuente de normas morales. Bueno, entonces, esto que les acabo de presentar, esta idea de que hay estos tres modelos muy comunes, lo pueden rastrear en el libro de Gensler, que se llama Ethics, Second Temporary Introduction. La idea de la lógica como un conjunto de creencias consistentes en el libro de María Manzano y Antonio Huertas. Y esta idea de que la ética tiene que ver con la argumentación y con cuestiones de vida práctica, lo pueden rastrear también en Practical Ethics de Peter Singer. Lo
Por supuesto, se los comparto. Voy a trabajarlo un poco más, Miguel, porque tuve un poco de apuración. No pude terminar mis diapositivas tanto como quería, pero lo que traté de ofrecer en este caso fue este esquema. Es decir, la ética tiene que ver con cierto tipo de razonamiento ético. Y el razonamiento ético nos puede ayudar como indicador, nos puede ayudar a modelar varios modelos éticos. Un modelo ético es el del relativismo cultural, otro modelo ético es el del subjetivismo y otro modelo ético es el del supernaturalismo. Estos tres modelos son muy comunes y los encontramos cuando la gente dice, por ejemplo, pues es que cada cultura así lo dice o cada sociedad así lo dice. El subjetivismo lo encontramos, por ejemplo, cuando la gente justifica sus razones éticas diciendo cosas como sigue tus sentimientos, haz lo que a ti te parezca y eh, vive tu vida al 100% y ese tipo de cosas. Y el supernaturalismo sería un modelo que diría, pues ni uno ni lo otro, más bien lo que tienes que seguir son las normas divinas. Lo que trato de mostrar es que entre estas no son compatibles, o por lo menos en prima facie no son compatibles. Y la segunda, esa es como una primera tesis. Y la segunda tesis es que cada una de estas en sí misma nos llevan a algún tipo de contradicción, ya sea contradicción interna o contradicción por imparcialidad. El relativismo cultural, por ejemplo, ¿y cómo vemos eso? Mapeando un problema en particular, mapeando el problema del racismo. Si empezamos admitiendo que el racismo no es tolerable, no podemos, y si empezamos asumiendo que el racismo no es tolerable, tomar una posición o un modelo de relativismo cultural nos va a llevar a una contradicción. Lo mismo si partimos del subjetivismo y lo mismo del supernaturalismo. Entonces nos quedan las siguientes alternativas. Que yo admita el relativismo cultural, pero entonces que acepte sin chistar o sin protestar el racismo, o que sea subjetivista, pero que acepte también actitudes racistas, si no mías, por lo menos de otras personas, o el supernaturalismo, ¿no? Porque de hecho hay libros sagrados que podrían afirmar ciertas formas de racismo. Entonces, claro, si yo rechazo el racismo y les digo a estos que no, y estos de aquí son consecuencia de esas posiciones, yo tendría que concluir, so pena de irracionalidad, que el relativismo cultural, el subjetivismo y el supernaturalismo no son las actitudes adecuadas o los modelos éticos más competentes. Y entonces, cuando yo pregunto por qué el racismo está mal, no bastaría con decir porque no me gusta, no bastaría decir porque así me lo dijo Dios y no bastaría decir porque en mi sociedad así se hace. No necesitaríamos otro tipo de modelos. Ya aquí ya no voy a continuar con ellos porque sería ya a lo mejor parte de otra charla, pero sí hay otro tipo de modelos que podrían ayudarnos a rechazar, por ejemplo, el racismo y al mismo tiempo evitar los problemas de inconsistencia interna que las posiciones del relativismo, el subjetivismo y el supernaturalismo pueden conllevar. Y pues hasta aquí estaría la plática del día de hoy. Les dejo aquí los materiales donde pueden rastrear este tipo de argumentos y pues estoy abierto a sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Sí, si quieren, abrimos un poco el diálogo. No sé si alguien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, queja, sugerencia. Si quieren, lo pueden hacer o bien abriendo su micrófono o a través del chat.
¿cuál es el mejor sistema ético? Pregunta Emanuel Bronce. Mire, voy a responderle así. A lo mejor no le voy a poder decir con exactitud cuál es el mejor sistema ético, pero sí le voy a ofrecer lo que yo pienso que son mejores. Mire, por ejemplo, si yo le preguntara a usted cuál es el número más grande, seguramente usted me diría, pues no existe el número más grande, ¿no? Si yo acomodo aquí, por ejemplo, los números, ¿no? Los pongo en la recta real. Aquí puedo tener -1, aquí el -2, aquí el 1 y aquí el 2. Imagine que usted me pregunte, ¿cuál es el número más grande? A lo mejor yo le voy a decir, pues no sé. No sé, creo que no existe el número más grande, pero sí puedo decir lo siguiente, sí puedo decir que 1 es mayor que -1 y que 1 es mayor que -2. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no le voy a poder decir eh, cuál es el modelo ético mejor, el mejor, pero creo que sí le puedo decir qué modelos éticos son mejores que otros. Por ejemplo, yo aquí pondría un modelo, por ejemplo, algún tipo de modelo utilitario, o pondría, por ejemplo, algún tipo de modelo tipo contractual, o pondría un modelo naturalista. Y estos tres modelos, no sé cuál sería el mejor, ni sé si estos son el mejor, pero lo que sí le puedo decir es que estos modelos son mejores, por ejemplo, que el subjetivismo, que el relativismo cultural y que el supernaturalismo. Es decir, Manuel, no sé si con esto le respondo a su pregunta, pero lo que quiero ilustrar es que, aunque yo en este momento no le puedo decir cuál es el mejor, sí le puedo decir que hay unos que son muchísimo mejores que otros. Y de entrada, porque estos tres que menciono aquí, por lo menos, no necesariamente conllevan una contradicción, a diferencia de estos tres, que parece que sí nos llevan y por lo tanto no pueden ser un modelo muy, muy adecuado. No sé si eso responde su pregunta, Emanuel. Martín, acá en el chat había varias preguntas. Andrea Verónica Zárate dice, entonces, ¿en qué deberíamos basarnos para hacer un mejor modelo de razonamiento? Bueno, ahí yo lo que voy a mencionar es justamente algunas potenciales respuestas para tener mejores modelos de razonamiento. Hay varios, voy a utilizar aquí uno que a mí en particular me gusta mucho. Por ahí había un estudiante con el que discuto a menudo esto. Es un modelo que está basado, es un modelo contractual. ¿Ok? Y es un mejor modelo de razonamiento que los anteriores. Voy a tratar de ser muy esquemático para no tardarme tanto, pero la idea es la siguiente. Imagine, esto es para Andrea Verónica Zárate. Imagine que usted, imagine que aquí está el mundo, ¿no? Aquí está la Tierra, ¿no? Ahí está México, ¿no? Y etcétera. Aquí está Australia, por aquí están otros lugares. Ok. Imagine, es una hipótesis, solo es una hipótesis. Imagine que usted le pudieran dar a elegir dónde nacer. Que le pudieran dar a elegir nacer en Nueva York o que le pudieran dar a elegir nacer en... ahora respondo a algunas de las preguntas que estoy viendo aquí. Nada más, espero que con esta pueda responderle a Andrea y a Tania, por lo menos. Entonces, no sé si Andrea puede abrir su micrófono solamente para hacer este ejercicio más rápido. Ojalá y lo pueda hacer. Solamente para ilustrar por qué hay tanto ocio frente al racionalismo. Ahorita vemos qué quiere decir eso. Ojalá y Andrea pueda abrir su micrófono solamente para hacer esto más rápido. Pero imaginemos que a Andrea le pudieran
nacer, que ella, antes de llegar al mundo, ¿no? Que estuviera por aquí, Andrea. Y antes de llegar al mundo le pudieran dar a elegir entre nacer en Nueva York o, nacer, por ejemplo, en Alaska, o nacer en Puebla, o nacer en China, por ejemplo. A lo mejor, seguramente con lo que hoy ya sabe, Andrea podría elegir uno de esos lugares. A lo mejor Andrea dice, bueno, a mí me hubiera gustado nacer, es una suposición, porque Andrea no, parece que no se puede comunicar con nosotros por su micrófono. Pero supongamos que Andrea hubiera dicho, pues a mí me hubiera gustado nacer nacer en Nueva York. Y uno podría preguntarle, ¿y por qué Nueva York? Y a lo mejor ella podría decir, porque en Nueva York habría todas las oportunidades para desarrollarme en el campo del arte como yo quiero desarrollarme. Y las oportunidades que hay ahí para la gente que se dedica al arte son muchísimo mejores que las que hay en Venezuela o en Puebla. Hay más museos, dice Andrea, por ejemplo, ¿no? Por lo menos hay más museos, dice. Entonces, a lo mejor hubiera preferido nacer en Nueva York. Ahora, imagino que yo le preguntara, y antes de nacer, si pudieras elegir tu sexo, ¿habrías elegido ser hombre o ser mujer? A lo mejor Andrea dice, bueno, ahora que yo ya soy mujer y me gusta ser mujer, pues ser mujer. Pero si es verdad que los hombres tienen más ventajas en los trabajos, por ejemplo, o en la sociedad en general, a lo mejor Andrea hubiera preferido ser un hombre en Nueva York. Y le podríamos haber preguntado, ¿y habrías preferido ser blanca o ser afroamericano? Y a lo mejor Andrea puede decir, bueno, dadas las condiciones actuales, creo que habría preferido ser blanca para tener menos problemas, tal vez. Y entonces uno puede decir, bueno, parece ser que ya que Andrea está aquí, ya que Andrea ya está aquí y vive en el mundo, ella es una mujer de cierto color de piel que no vive en Nueva York. No sé si vive en Nueva York, pero voy a suponer que no vive en Nueva York. Y viendo las condiciones que ella tiene aquí, ella puede ver que hay condiciones distintas en otros lugares. Y a lo mejor ella ahora puede elegir, o le hubiera gustado elegir a lo mejor ciertas condiciones sobre otras. No vive en Nueva York, dice Andrea, ¿no? Pero a lo mejor le hubiera gustado vivir en Nueva York. Ahora imaginen que esto yo lo hago más grande, que yo no solo digo la diferencia entre ser hombre y ser mujer, o entre vivir en Nueva York o no, sino, por ejemplo, entre nacer en una familia rica o nacer en una familia en condiciones de pobreza. O, por ejemplo, no nacer solo en Nueva York, sino poder nacer en Venezuela, la República del Congo o Puebla. Hay un montón de combinaciones, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros sabemos hoy es que a lo mejor si Andrea hubiera tenido otras condiciones, podría haber elegido otro tipo de cosas. Alguien preguntó si hay alguna aplicación para docentes con niños de edad preescolar. No sé si esto funcione para niños en preescolar, pero este ejercicio funciona muy bien para gente en preparatoria, por ejemplo. Yo podría entonces irle preguntando a Andrea qué preferiría, ¿no? Pero porque Andrea ya está ahorita, ya está viva, ya está aquí, ya sabe lo que le convendría mejor. Pero imaginemos que antes de que Andrea llegue al mundo, le decimos lo siguiente, decimos, bueno, mira, te vamos a mandar aquí a este planeta, ¿ok? Ahorita aquí, en este mundo hipotético, no tienes sexo, ¿ok? No, o sea, no eres un cuerpo sexuado, no eres ni hombre ni mujer, no tienes raza, no eres ni blanco, ni caucásico, ni afroamericano, ni asiático, no tienes familia, no tienes condición económica, lo único que tienes es racionalidad. Bueno, yo podría darte a elegir dos tipos de normas. Podría darte a elegir en que, independientemente del lugar donde nazcas, o con la familia con la que nazcas, o del color de piel que nazcas, o del sexo que vayas a hacer, etcétera, puedes elegir dos cosas. Que todas esas características tengan influencia o que no la tengan. Y cuando digo que tengan influencia, me refiero a que puedan generar desventajas. Es decir, que esas características generen ventajas
y desventajas, o que esas características no generen ventajas ni desventajas, o sea, que eso no sea relevante para elegir, por ejemplo, trabajo o elegir, por ejemplo, educación, etcétera. Vamos a suponer que ella dice, bueno, pues es que lo que hoy sabemos es que si yo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, Andrea Verónica Zárate es mujer que no vive en Nueva York, pero a lo mejor si ella hubiera sido un hombre caucásico que vive en Nueva York y que hubiera nacido en familia rica, a lo mejor hubiera tenido mejores condiciones que las que tiene ahorita. Pero claro, el que una persona sí pueda tener mejores condiciones que otra no justifica que esas condiciones impliquen un maltrato en términos de las condiciones que ya tiene Andrea Verónica. Es decir, no justifica, por ejemplo, que haya sexismo o que haya racismo. Bueno, John Rawls, en un libro que se llama Teoría de la Justicia, propuso un marco contractual en el cual nos pedía que nos imagináramos nosotros en una especie de posición original. ¿En qué consistía la posición original? En imaginarnos como si no tuviéramos sexo, o sea, que no fuéramos ni hombres ni mujeres, ni color de piel, ni preferencia sexual, ni religión, ni condición económica, etc. ¿Ok? Es decir, que nos imagináramos en una posición en la que el sexismo, el racismo, el clasismo, etcétera, no tomaran parte de nuestras decisiones. Y entonces lo que piensa Rawls es que cuando nosotros nos ponemos en una posición de ese tipo, vamos a llegar a la siguiente consideración. Vamos a llegar a la consideración de que ninguna de estas condiciones son suficientes para garantizar el trato que tenemos que tener con las personas. Porque finalmente todas esas cosas son accidentales, ¿no? Entonces, lo que sugiere Rawls es que una vez que nosotros nos imaginamos en posición original, hay que pensarnos, pues, en un velo de ignorancia. ¿En qué consiste el velo de ignorancia? El velo de ignorancia consiste en que nos digan esto, que nos digan, oye, te vamos a mandar aquí, pero no sabes dónde vas a nacer, no sabes qué sexo vas a tener, no sabes qué color vas a tener de piel, no sabes en qué familia vas a nacer, etcétera, etcétera. Estando en esa posición original y bajo ese velo de ignorancia, pregunta Rawls, ¿qué tipo de reglas elegiríamos? Por ejemplo, sin saber, así sin saber nada. Elegiríamos una regla, por ejemplo, como la siguiente. Elegiríamos la regla siguiente que dijera, regla 1. Los hombres tienen que tener ventaja. Los hombres tienen que tener ventaja sobre las mujeres, por ejemplo. Ventaja sobre las mujeres. Ventaja sobre las mujeres. Ok. Entonces lo que Rawls diría es, bueno, en esa posición original y en velo de ignorancia, ¿aceptaríamos esta regla? Vamos a suponer que sí. Bueno, entonces cuando esta persona llegue al mundo, si nació mujer, si le tocó ser mujer, ni modo, tiene que apechugar y tiene que aguantarse con que los hombres tengan que tener ventaja sobre las mujeres. Pero también podríamos decir, bueno, no los hombres, sino, por ejemplo, los blancos, cásicos. No solo blancos, sino hombres y blancos. Los hombres blancos tienen ventaja sobre mujeres y sobre los no caucásicos. Esa sería una regla que admitiríamos en nuestra posición original y velo de ignorancia. Bueno, sí. Y después cuando nosotros nos mandan al mundo, nos toca ser mujer negra, no tenemos por qué, no tendríamos por qué de alguna manera luchar en contra de eso. Entonces, lo que Rawls va haciendo poco a poco es tratar de establecer un conjunto mínimo de reglas con las que todos estamos de acuerdo en la posición original y velo de ignorancia. Y Rawls llega a la conclusión, digamos, resume todo en dos grandes principios. Que si estamos en posición original y velo de ignorancia,
solamente podemos admitir, o no solamente, pero tenemos que admitir dos principios, el principio de igualdad y el principio de diferencia. El principio de igualdad que sugiere es que eh, todos tenemos que participar del máximo sistema de libertades y derechos, o de un sistema maximal de libertades y derechos, que todos de alguna manera tenemos que participar de eso. Y el principio de diferencia establecería cierta forma de discriminación positiva, ¿no? En el que solamente permitiríamos la diferencia para los casos en los que hay que favorecer a los más vulnerables. Entonces, vulnerables. Entonces, según esto, según el argumento contractualista o el modelo contractualista, no necesitamos hacer uso de Dios, no necesitamos hacer uso de las subjetividades de cada individuo, ni tampoco de lo que digan las sociedades. Lo que bastaría, según el modelo contractual, es tratar de ver la racionalidad de ciertas reglas y ver si esas reglas serían reglas con las que estaríamos dispuestos a vivir. Entonces, resulta que el racismo, como el racismo está fundada en una característica accidental que tiene que ver con, por ejemplo, entre otras cosas, con el color de la piel, parece que no podría ser una buena regla o una regla justificable en la posición original y el velo de ignorancia, y por lo tanto, el racismo no formaría parte de esto, ni tampoco de esto, ni siquiera para esto. Y entonces de esa manera podemos ofrecer una respuesta al racismo sin necesidad de buscar, por ejemplo, en dioses o en culturas, ¿no? Sino simplemente bastaría con fijar una especie de juego, una especie de contrato, y tratar de ver qué es lo que haríamos en ese contrato. Miren, a lo mejor no está muy claro como lo estoy pensando, pero hay un jueguito que a veces le pongo a mis estudiantes y a lo mejor si les describo el juego va a quedar claro. Es un jueguito donde tengo, por ejemplo, no sé, voy a poner 5 estudiantes y para explicarles el modelo de roles, le queda más claro a Emanuel. Lo que hacemos es lo siguiente. Yo en una jarra o en algo pongo papelitos y en esos papelitos, cada papelito dice algo. Por ejemplo, no sé, hombre joven, hombre blanco, por ejemplo. Hombre blanco, otro papelito dice mujer afroamericana, y otro papelito dice mujer blanca, y otro papelito dice, ¿qué combinación me falta? Hombre afroamericano. Hombre afroamericano. Ok, y yo les pongo un examen. Bueno, les pongo una tarea, pues, les pongo una tarea. Ok, y tienen que hacer una tarea y todos la tienen que hacer, y con base en lo que hagan, yo les doy su calificación. Les doy su calificación con base en lo que hagan. Ok. Pero establezco las siguientes reglas. Les digo que si a alguien le toca ser hombre blanco, pueden usar, por ejemplo, Internet para hacer su tarea, ¿no? Pueden usar Internet, pueden buscar en Google. Si les toca ser mujer blanca, pueden usar Internet, pero, por ejemplo, solamente 2 minutos. Si les toca ser hombres afroamericanos, pueden usar Internet igual 2 minutos. Vamos a poner 1 minuto, ok, solo para hacer diferencia. Pero si les toca ser mujer afroamericana, no pueden usar no Internet, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces lo que les digo es que al azar vayan a tomar un papelín, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que a este le tocó ser hombre afroamericano y a este de aquí le tocó ser esto. Y entonces, claro, les pongo una tarea donde les pregunto, por ejemplo, esto seguramente sí se lo saben todos. Les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los nombres de los 6 supuestos niños héroes, ¿no? De los llamados niños héroes. Y entonces, claro, si ustedes ya se saben esa respuesta, no habrá ningún problema, pero habrá algunos que no recuerden y tendrán que usar, por ejemplo, Internet. Pero imaginen que yo les pongo una tarea así con, no sé, 50 preguntas. Entonces, claro, los que les tocó por azar ser hombres blancos, pues seguramente van a salir muy bien.
pero a las que les tocó ser mujeres afroamericanas, pues van a salir muy mal. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el azar? No, el problema no es el azar, porque así venimos al mundo venimos al azar. Pero lo que sí podemos cambiar son estas reglas de acá. Esto no lo podemos cambiar. Yo no puedo cambiar a lo mejor dónde nací o con qué familia nací, pero sí puedo cambiar las reglas. Entonces, a lo mejor si yo digo, si yo noto que no hay ningún nexo causal entre ser de cierto sexo, de cierto color para tener ciertos beneficios, yo podría decir, pues lo mismo pasa con la raza, ¿no? O sea, la raza no tiene por qué llevarnos estos beneficios, independientemente de que yo haya sido de tal o cual raza. Pero en todo este proceso, en ningún momento se hace uso de las sociedades o de Dios, etcétera. Y creo que es una de las virtudes del modelo de Rawls, de John Rawls o del contractualismo. Entonces, Andrea, no sé si eso ayude. Después Tania Rodríguez pregunta si para poder ir descartando los modelos en el razonamiento según sus inconsistencias, ¿qué tipo de en juego? Sobre todo varias, pero algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, la habilidad para distinguir, la habilidad, por ejemplo, para ejemplificar y la habilidad para encontrar, por ejemplo, inferencias implícitas. Entonces sí hay que estar, al rato voy a dar una charla más sobre eso. Después pregunta a Kemi, ¿podemos regirnos por diferentes modelos? Sí, claro que nos podemos regir por diferentes modelos, pero la cuestión es que esos modelos no sean los modelos chafas. O al menos mi sugerencia sería, pues sí, si van a utilizar varios modelos, háganlo, pero que no sean los modelos más chafas. V. Robles pregunta por qué hay tanto ocio frente al racionalismo. No entiendo su pregunta, ojalá y me pueda aclarar más lo que quiere decir. Después Miguel Silva pregunta, ¿en qué sistema y razonamiento ético se fundamentan los derechos humanos? Pues hay varias posiciones, estimado Miguel. Hay posiciones que piensan que los derechos humanos tienen que tener un tipo de fundamento sustantivo. Yo no estoy muy convencido de esa posición, pero yo pensaría más bien justamente en términos contractualistas, pensaría que el modelo contractual, por supuesto, asume la noción de racionalidad. Entonces, tal vez lo único que le podría comentar ahorita es que una posible fundamentación sería la racionalidad. Ahora, otra cosa, Miguel, no estoy tan seguro si yo utilizaría la palabra fundamentar. Hay varios modelos para hacer esto. Por ejemplo, algunos piensan en la fundamentación de una teoría y la ven como algo piramidal, ¿no? Es una visión muy usual o típica. Pero puede haber otra, por ejemplo, la visión de lo que llaman la visión de una... No sé si han visto, por ejemplo, cuando hacen edificios que tienen estos aparatos que van subiendo poco a poco las piezas de la estructura. Yo pensaría más bien que esa justificación contractual se parece más bien a esto, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor es muy débil y contingente, no un aparato como esto que es a lo mejor muy débil y contingente, pero es gracias a ese tipo de aparato argumental que podemos hacer estructuras como estas. En todo caso, el tipo de racionalidad por la que argumentaría sería una que funciona más. Creo que les llaman plumas, ¿no? A este tipo de aparatos. Santiago Adame pregunta, ¿qué le parece la propuesta de un supernaturalismo que contempla a Dios como el sumo bien, pero que además le participa de su sabiduría, la inteligencia humana, la autonomía? Ese es un supernaturalismo que puede funcionar, pero para funcionar tendría que justificar primero que existe ese tipo de Dios. Entonces, claro, podría funcionar, pero antes de que, digamos, funcione con todas las de la ley, necesitaría simplemente tener un aparato previo
para de alguna manera justificar que un Dios de ese tipo puede existir. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, Dios es el sumo bien, participa, etcétera, y da todo este tipo de cosas. Está muy bien, podría ser un modelo muy, muy apropiado, pero necesitaríamos justificar primero, eh, por lo menos más allá de toda duda razonable, que ese tipo de Dios existe. Y ahí es donde propuestas como las de Rawls me parece que son destacadas, o incluso propuestas como la ética aristotélica, que pueden construir, ofrecer un modelo ético competente de tal manera que muchas personas puedan tomarlo en cuenta sin necesidad de compartir toda la base de creencias. Por eso a veces a modelos como el de Rawls se le llaman ética de mínimos, porque, por ejemplo, usted puede ser, perdón, me salió muy, muy feo. Usted puede ser a lo mejor una persona que está en la religión A y podría haber otra persona que está en la religión B, y podría haber una persona que no comparte ningún tipo de religión, es una persona que no es religiosa, vamos a decir así, está en una posición distinta, y a lo mejor estas dos personas creen en ese Dios, pero esta persona a lo mejor es un tipo de persona atea y entonces pues no va a tener por qué aceptar esa forma de supernaturalismo, ¿no? Pero según el modelo de Rawls, lo que todas estas tendrían en común es que todas pueden formar parte de ese contrato en el cual pueden establecer las normas previas o las normas morales. Y de acuerdo con ese contrato, pues sí, alguien podría además incluir al Dios A, o alguien a lo mejor tiene una versión de Dios B, o alguien no tiene una versión de Dios. Pero independientemente, en última instancia, el argumento moral quedaría más bien justificado por la intersección de estas posiciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, puede funcionar, pero hay que probar este, la existencia de ese Dios. Bueno, miren, sí, perdón, diga. Martín, yo creo que ya estamos como muy pasados de Perfecto. tiempo, pero bueno, si alguien tuviera también otras dudas, también yo creo que nos las pueden mandar por correo y pues trataremos de dar al menos a alguna respuesta, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerles a todos los que están presentes. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes tenemos el segundo webinar, que es del doctor Paniel Reyes, que nos va a hablar de qué tan real es la realidad. Vamos a continuar con estas reflexiones, justo buscando pues detonar o generar un espacio donde podamos reflexionar y podamos aprender un poco más de filosofía. Y pues bueno, doctor Martín Castro, muchísimas gracias por su charla, por su webinar.